Bueno, la palabra protestar tiene dos significados, uno positivo y otro negativo. No se puede basar un concepto teológico en un sentido negativo, hay que basarlo en algo positivo. Así que la palabra protestante viene de protestare, o sea, por o a favor de, y testari, testamento, a favor de la palabra de Dios. Ahora, la palabra protestante también tiene un sentido negativo, protestar en contra de algo. De allí que un verdadero protestante, protestari, es un testigo de la verdad, y no solamente en el acto de negar el error, sino que un verdadero protestante primordialmente portará un mensaje positivo. Jesús dijo, porque no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, está basado en las Escrituras, en el mensaje positivo de la salvación, pero contiene también un elemento de protesta. Ahora, ¿de dónde surge la protesta? Bueno, se inició mucho tiempo atrás, con el sacerdote conocido como San Agustín, quien escribió un libro titulado La ciudad de Dios. La teología de San Agustín realmente es problemática, porque coloca el énfasis de que la Iglesia es el reino de Dios. De modo que el reino de Dios deja de ser algo que vendrá en el futuro, pues él enfatizó que el reino de Dios ya estaba reinando en el seno de la Iglesia. En un sentido, Cristo ya estaba reinando en medio de los santos, y eso representaba el reino. Como consecuencia, la Iglesia se animó a asumir autoridad sobre las naciones, y en vez de llevar el Evangelio al mundo, procuraron poder y mando, perdiendo de vista el evangelizar. Y los que eran sus líderes, entonces buscaron poder bajo intriga política, convirtiéndose en el jueguito de moda. El resultado fue la Edad Oscura. Bueno, para cuando llegamos al siglo II encontramos que comienzan a surgir protestas. Los valdenses fueron los primeros en dar un mensaje claro de que la Iglesia no estaba representando el Evangelio, pero que más bien era el Anticristo. Joaquín le sigue con las profecías de Daniel. Y un dato muy interesante es que él fue uno de los pioneros en aplicar el principio de día por año, de manera que la profecía de los 1260 días pasa a ser la profecía de los 1260 años. Luego surge Juan Wycliffe, conocido como el Lucero de la Reforma. Wycliffe entró en conflicto con la Iglesia cuando comenzó a declarar los errores de la Iglesia, e hizo público el tema de que la Iglesia debía regresar a tener un evangelio basado en la Biblia. Entonces surgieron Juan Huss y Jerónimo. Claro, todos sabemos que ambos fueron muertos en la hoguera. Pero ellos comenzaron usando la información que Wycliffe había compilado, y Wycliffe, no teniendo más a su alcance, fue el primero en traducir la Biblia de la versión Vulgata latina al inglés. Esta información despertó gran hambre por la palabra de Dios y preparó el camino para los reformadores que vinieron más tarde, como Martín Lutero, Juan Knox, Juan Calvino, Baxter, Cranmer y cientos más, quienes sacaron la Iglesia de la oscuridad a la verdad de Dios. Todos ellos tenían en contra el poder excesivo que ejercía la Iglesia de Roma. La Reforma se basó en un doble descubrimiento. Estos son los pilares gemelos sobre los cuales descansa la Reforma. El primero de ellos es el redescubrimiento de Cristo y su obra redentora, como está descrita en los Evangelios. El segundo pilar es el descubrimiento de la identidad del Anticristo. El primero constituye la base para el protestare, o sea, a favor del testamento de Cristo o del Evangelio bíblico. Y el segundo es la base de la protesta. Así que el descubrimiento de que la suficiencia total de Cristo descansaba en la palabra de Dios, la Biblia y solo la Biblia, llegó a ser el lema. También hablaban de sola Christus
salvación en Cristo y solo en Cristo, y sola fides, por fe y solo por fe. Eres salvo por fe y no por obras, lo cual proveyó las armas de guerra, y el descubrimiento de la identidad del anticristo unió la reforma en oposición a un enemigo en común. Así que allí, al avanzar la reforma, había estos dos aspectos. Si vamos a los libros antiguos de historia, Asher Grattan Guinness es un historiador y teólogo de la Iglesia de Inglaterra. En su libro muy famoso titulado Romanismo y la Reforma, publicado en 1887, esto hace más de 120 años. Él publicó de primera mano la idea que tenía en aquel tiempo la Iglesia protestante. Y él dice que la reforma del siglo XVI, la cual dio paso al protestantismo, estuvo basada en las Escrituras. Le devolvió al mundo la Biblia, enseñó las Escrituras, expuso los errores y corrupciones de Roma a través del uso de la espada del Espíritu, aplicó las profecías, aceptando su guía práctica. Tal trabajo de reforma se requiere nuevamente, porque hemos sido condicionados a olvidar muchas de las verdades antipapales. Esto fue escrito en 1887 y me pregunto, ¿qué diría este hombre si viviera hoy día? Así que tenemos que volver a aquellos puntos en los que la Biblia es tremendamente específica y absolutamente clara. Entonces, ¿qué creían los reformadores y por qué lo creían? Y la pregunta que le sigue es, ¿por qué no lo creemos hoy día? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado el Evangelio? ¿Ha cambiado la Biblia? ¿O ha cambiado el mundo? ¿La manera de ver las cosas? Arturo Maxwell escribió: el que piense que puede ser un protestante y rechazar la Biblia o una porción de ella estará cometiendo un grave error. El verdadero protestantismo no puede ser anticatolicismo, sino también antimodernista, antievolucionista y estar en contra de todo el mal que está succionando la vida de las iglesias cristianas de hoy, al mismo tiempo que deberá estar a favor de todo lo bueno, el orar, el estudio de la Biblia, etc. Ese es el protestantismo que hoy es sumamente necesario. Así que debemos ser positivos. No podemos decir sola Escritura y rechazar porciones de la Biblia. Eso no tiene sentido alguno. O crees en la Biblia o no crees en la Biblia. Y si un protestante dice sola Escritura, entonces es la Biblia y solo la Biblia. ¿Solo Cristo? Cristo es la única fuente de salvación. ¿Y sola fides? La salvación es solo por fe. Es muy interesante que Martín Lutero estaba particularmente preocupado acerca del libro de Daniel y escribió lo siguiente en Los Escritos de Lutero. Por lo tanto, rogamos a todos los cristianos sinceros que lean el libro de Daniel, pues les será de gran consuelo y ganancia en estos miserables últimos días. Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestra vista y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Por la misma razón que encontramos en Daniel que todos los sueños y visiones, aunque sean espantosos, siempre terminan en gozo y felicidad con la venida de Cristo y su reino. Sí, pues en este grandioso artículo de fe, la venida de Cristo, fue que estas visiones fueron dadas, explicadas y documentadas. Ahora, cuando Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento, también tuvo que traducir el libro de Apocalipsis. Y cuando leyó el libro de Apocalipsis, no le encontró ningún sentido. Le sonaba como escrito por algún alcohólico. Y pensó que no debería formar parte de la Biblia. Sin embargo, cuando descubrió las profecías del libro de Daniel, encontró tal gozo en ese libro que fue el primer libro que él tradujo del Antiguo Testamento. Normalmente uno comienza con Génesis, pero él comenzó con el libro de Daniel. Y por la misma razón dice aquí, cada cristiano debe estudiar el libro de Daniel. Pues los primeros reformadores comprendieron que la llave para comprender el libro de Apocalipsis se encuentra en el libro de Daniel. Y a pesar de que al comienzo él rechazó el libro de Apocalipsis, sin embargo lo tradujo, y con el tiempo cambió de pensar. Lutero dijo: espero que ese día no esté muy lejano, y aún así le veremos.
Él tenía aquella expectativa de la venida de Cristo cuando escribió: espero que ese día no esté más lejos de 100 años, porque la palabra de Dios será quitada de nuevo y habrá gran oscuridad por la escasez de ministros de la verdad. La ironía del asunto es que la palabra de Dios es más prevalente hoy que en cualquier otro periodo de la historia. Y aún así yo creo que hay mayor ignorancia de la palabra de Dios ahora que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad, porque la gente aplica mal las escrituras y las ideologías suministradas por la contrarreforma se han integrado con el tiempo. Si miramos otra vez en los libros históricos del tiempo de la Reforma, uno de los mejores libros acerca de este tema se titula Historia de la Reforma del siglo XVI por J.H. Marie de Vignes, libro sexto, capítulo 12, página 218. Es una maravilla de libro y puede bajarse gratuitamente de la red de Internet. Les sugiero que lo bajen y lo guarden en archivos, porque estos libros poco a poco son más imposibles de conseguir. Allí escribió: Lutero comprobó por medio de las revelaciones que fueron dadas a Daniel y a San Juan y por medio de las epístolas de San Pablo, San Pedro y San Judas que el reino del anticristo, predicho y descrito en la Biblia, era el papado. Esto es lo que ellos creían, mas hoy por hoy pareciera que todo ha cambiado. Así que una de dos: o estaban equivocados los reformadores, o la perspectiva de los teólogos del presente está equivocada acerca de este tema. Continuemos. Y toda la gente dijo amén. Un terror santo se posesionó de sus almas. Era el anticristo a quien ellos tenían sentado en el trono del pontífice. Esta nueva idea, la cual conllevó mayor poder a las descripciones proféticas lanzadas por Lutero entre sus contemporáneos, le dio el más terrible golpe a Roma. Así que hubo un descubrimiento basado en la profecía, y no solo una profecía, sino en las profecías de Pedro, Pablo, Judas, Juan y Daniel. Todos estos juntos apuntaban hacia lo mismo. Luego, cuando la traducción de la Biblia de Lutero comenzó a circular de las imprentas, sorprendentemente gran número de las ilustraciones eran del libro de Apocalipsis, libro que él había objetado anteriormente. Veamos unos pocos ejemplos. En esta ilustración aparece el dragón escupiendo agua hacia una mujer parada sobre la luna con 12 estrellas en su cabeza. Y claro está que esta ilustración es de Apocalipsis capítulo 12, donde el dragón, Satanás, escupe las aguas. Y la Biblia define las aguas que representan las gentes, las multitudes, las naciones que se lanzan contra la mujer, tratando de destruir el mensaje del Evangelio, la Iglesia de Cristo, el dragón usando las naciones para destruirla y perseguirla. Otra ilustración que es fascinante es esta, también tomada de la Biblia de Lutero. En ella aparecen los reyes del mundo postrados frente a una bestia de 7 cabezas y una mujer montada sobre la bestia. Y por supuesto, esta ilustración representa Apocalipsis capítulo 17 y es más que la simple representación de ese capítulo, porque contiene la interpretación protestante de la Reforma. Pues la mujer que tiene la copa de oro en su mano tiene la triple corona de oro en su cabeza. Así que allí la identifican como la Iglesia de Roma, a quien los reyes del mundo le están rindiendo homenaje. Así que ahora, un poco de su teología. Otra ilustración tomada también de la Biblia de Martín Lutero. En estos cuadros hay un contraste. Aquí aparece Jesucristo sacando del templo a los mercaderes. Paganismo ha sido introducido dentro de la iglesia. Por lo tanto, ellos inmiscuyeron su teología en sus escritos. Y en este otro cuadro vemos al hombre de la triple corona de oro invitando a los mercaderes a entrar al templo. Y luego pusieron un poquito de teología al poner un perro en el templo. Ahora, como ya sabemos, las Escrituras nos dicen que los perros estarán fuera. Pues en las Escrituras los perros son usados como símbolo del paganismo. Bueno, lo que dicen aquí en esta ilustración es que el papado es lo opuesto del reino de Dios y que el paganismo ha sido introducido dentro de la iglesia.
Por lo tanto, ellos inmiscuyeron su teología en sus escritos. Aquí hay otro libro interesante. Todos los caminos conducen a Roma. Su autor dice, hay una gran nube de testigos. Wycliffe, Tyndale, Lutero, Calvino, Cranmer. Cranmer fue el primer obispo de Canterbury de la Iglesia Católica que se convirtió al protestantismo. Más tarde fue hecho mártir. Después, en el siglo XVII, Bunyan, los traductores de la Biblia del Rey Santiago, King James, que es la versión en inglés. Y luego los hombres quienes publicaron las confesiones de fe de Westminster y de los bautistas, también otros como el señor Isaac Newton, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards y más recientemente Spurgeon, el obispo J.C. Ryle, Martin Lloyd Jones. Estos hombres e incontables otros, todos identificaron que el papado es el anticristo. Ahora la teología moderna afirma una de dos teologías, el preterismo o el futurismo. Preterismo enseña que el anticristo fue en el pasado, que ya es historia, ya pasó y se acabó, y que fue un rey griego, y nombran a Antíoco Epifanio IV, porque él persiguió a los judíos, hizo sacrilegio en el templo, hasta ofrendando cerdos en el templo. Así que este fue el anticristo y ya es historia. Sin embargo, la gran mayoría del mundo cristiano cree en el futurismo, que el anticristo vendrá en el futuro, y que probablemente saldrá de una tribu del oriente, quizás del linaje de la tribu de Dan, y que se sentará en un templo literal, que deberá ser reconstruido en un momento del futuro. Y cuando su reino termine, entonces todos los judíos se convertirán, justo antes de su venida. Todos los cristianos serán llevados en un rapto secreto. Así que los cristianos en el presente, con ambas teologías, no tienen ningún interés en el anticristo. Para unos fue en el pasado, para otros será en algún tiempo en el futuro, y tendrá que lidiar solo con los judíos y con las naciones, que no se convirtieron, pues los cristianos ya no estarán en la tierra. Esa es la teología moderna. Pero eso no es lo que los reformadores creyeron. A nosotros nos toca descubrir si lo que ellos creyeron es un error, o lo que el mundo hoy cree es el error. Es muy importante, pues es asunto de vida o muerte. Entonces veamos lo que en realidad creían los reformadores. Si leemos en el libro de Daniel, capítulo 2, hay una descripción de la estatua que Nabucodonosor vio en su sueño, la cual tenía cabeza de oro, pecho de plata, abdomen de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro mezclado. Daniel da la interpretación que esos son los reinos como surgirían sobre la tierra, comenzando con Babilonia, el reino de la cabeza de oro, el cual sería derrocado por los medo-persas, que gobernarían por un periodo de tiempo. Solo para ser derrocados por los griegos, Grecia dominaría al mundo. Y luego seguiría el Imperio Romano, el cual eventualmente se dividiría en 10 reinos, representados por los pies de hierro y barro. Así que aquí tenemos una sinopsis de lo que pasaría sobre la tierra. Luego a Daniel mismo le fue dado un sueño en el que se coloreó mejor el cuadro con más detalles. Pero no fue en términos de metales y estatuas, sino de bestias. Él describe lo que una bestia representa. Es un reino que surgirá sobre la tierra. Luego habla de cuernos y dice que estos son reinos que surgen de entre los reinos. Así que ambos, cuernos y bestias, representan reinos. La primera bestia que él vio en su sueño es el león, con alas de águila, símbolo de Babilonia. Se sabría de cuál reino se trataba, pues este león con alas estaría en la puerta de Ishtar. Lo verían al entrar a Babilonia, pues era el símbolo de Babilonia. Le siguió un oso con un hombro más levantado que el otro, con 3 costillas en su boca. Ese era el equivalente de los brazos y el pecho que representaba a los medo-persas, pues estos reinos no eran igualmente fuertes. Y 3 guerras tuvieron lugar, o 3 batallas, para conquistar al imperio medo-persa.
Le seguiría una bestia de un leopardo de 4 cabezas. Y si tomamos prestado una parte del capítulo 8 de Daniel, veremos que el número 4 se encuentra allí, pues el imperio griego, después de la muerte de Alejandro Magno, el reino se dividió en 4 partes. Y luego vendría la bestia espantosa y terrible con 10 cuernos que representan a las piernas de hierro, que es Roma, y los 10 cuernos a los dedos de los pies, representando los 10 reinos en los que se dividiría Roma después del colapso del imperio de la Roma pagana. Así que los mismos reinos y la misma secuencia, pero ahora se le agregó más información. Hay un cuerno pequeño que aparece en Daniel capítulo 7 y surge de entre los 10 cuernos. En otras palabras, la Roma pospagana se fortalece cuando este poder surge, y leemos acerca de este poder en Daniel 7:24. Y será diferente a los otros. Este poder, el del cuerno pequeño, es descrito con más detalle. Los reformadores, después de estudiar estos detalles, llegaron a la conclusión de que esta es la descripción del anticristo. Así que veamos los atributos del poder del cuerno pequeño. Primero, surgió de entre la cuarta bestia. Daniel 7, 7 y 8. La cuarta bestia es Roma, así que es un poder romano. En segundo lugar, surgió de entre los 10 cuernos. Aquí tenemos el periodo de tiempo en el cual surgió después de que el imperio romano se dividiera en los reinos europeos. Consideré los cuernos y he aquí que de entre ellos surgió un cuerno pequeño, Daniel 7:8. Así que estos 10 reinos ya deberían estar cuando este cuerno hizo su aparición. Tercero, surgió después de los 10 cuernos, y otro se levantará después de ellos, Daniel 7:24. Así que, si vemos las fechas históricas y encontramos en qué fecha cayó el Imperio Romano, entonces deberá ser después de la caída, cuando los estados romanos ya estaban divididos, estados bárbaros. Allí entre ellos es que surge este poder. Y cuarto, es el que sería diferente a los otros cuernos, y su parecer mayor que el de sus compañeros, Daniel 7:24. Es un cuerno, entonces debe ser un poder político, es un reino, pero es diferente. Vamos a ver qué hicieron los reformadores con esto. Quinto, y luego dice que es más fuerte que los otros, será más fuerte que los otros, versículo 20. Entonces debe ser despótico. Debe ser una entidad política que tiene influencia, que se hace dictatorial, porque es más en que es más fuerte. El que manda es jefe. El sexto punto, desarraiga 3 reinos. Delante de él habían caído 3. Daniel 7:20. Así que deben ser 3 de los 10 reinos que existían originalmente, los que son destruidos. Luego este cuerno, séptimo, este cuerno tiene ojos como de hombre y habla grandes palabras contra el Altísimo. Este poder está involucrado en asuntos religiosos. Debe ser un poder eclesiástico, porque habla contra Dios. En este cuerno había ojos como los ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas contra el Altísimo. Daniel 7, 8 y 25. Este cuerno también debe ser un perseguidor, porque el 8 quebranta a los santos del Altísimo quebrantará. Y luego hará algo más. 9. Cambiará los tiempos y la ley. Pues dice, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Bueno, ¿con cuáles leyes estará preocupado él? Cada gobierno que ha aparecido en este planeta cambia las leyes y pone sus leyes. Así que no pueden ser las leyes seculares a las que se refiere aquí. Bueno, como nos dice que hablará contra el Altísimo, entonces también debe estar molesto con la ley de Dios. Pero aunque la ley de Dios es inmutable, él piensa en cambiarla. Ese es su deseo, pues es un poder blasfemo. Aún más, este poder tiene otros atributos. 10. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Gobierna por un periodo específico de tiempo. Las traducciones modernas dicen que son 3 años y medio literales.
Hoy por hoy, los que promueven la ideología moderna acerca del anticristo afirman que éste vendrá por 3 años y medio literales y que gobernará específicamente durante ese periodo de tiempo. Pero eso no es lo que los reformadores creyeron y lo vamos a ver. Y luego dice que, 11, devorará toda la tierra. En otras palabras, su influencia abarcará todo el planeta. La Biblia dice que la cuarta bestia, la cual será diferente, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Así que debe tener un poder inmenso a su disposición. Además, existirá hasta el fin. 12. Existe hasta el final, hasta que vino el anciano de días, Daniel 7, 22. Aquí hay un problema. Si este poder se levantaría de entre los 10 cuernos, derribando 3 de ellos, tenemos allí un periodo histórico entre la caída de Roma pagana y su división. Y si existe hasta el fin del tiempo, desde ese periodo hasta ahora, entonces la pregunta lógica que nos hacemos es, ¿está ese poder aquí ahora? ¿Será que vendrá más tarde? Ya debe estar aquí, porque no hemos llegado al fin del tiempo y claramente tenemos un tiempo en el que comenzó. Tampoco puede ser un rey de Grecia, porque si fuera, ¿de qué bestia habría salido? De la tercera bestia, la cual es Grecia. Entonces, ¿de cuál bestia? Siendo que surge de la cuarta bestia, no puede ser Grecia. Eso anula la teoría de Antíoco Epifanio IV. Tampoco puede ser para el futuro, pues de acuerdo con este punto, está aquí y ahora. Y luego el número 13. Le es quitado su dominio al final del tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Daniel 7:26. Así que será juzgado y luego destruido cuando se entrone el juez. Esto será el regreso de Jesús. Como podemos ver, los reformadores estaban tan convencidos de la exégesis de estas profecías y de lo que los apóstoles escribieron al respecto, que estuvieron bastante dispuestos a grabarlo en piedra. Este es el Palacio Municipal de Nürnberg, Alemania. Allí, sobre los marcos de los portales, los reformadores literalmente esculpieron su teología en piedra. Les comento un poco de la historia del Palacio Municipal de Nürnberg, con sus 3 magníficos pórticos dóricos, sobre los cuales fueron esculpidas las bestias proféticas de Daniel 7. Estas impresionantes figuras autorizadas por el concilio de la ciudad fueron esculpidas por el conocido artista Leonardo Kern en 1617. Fascinante. ¿Por cuánto tiempo han estado allí? Prácticamente por 400 años. Por 400 años han testificado acerca de la ideología de los reformadores y su entendimiento de las profecías. 400 años. Eso es un largo tiempo. Veamos qué creían ellos. Aquí está el primer pórtico, con su figura en la que aparecen 2 bestias y 2 individuos a su lado. Está el otro pórtico y también tiene 2 bestias y 2 individuos. Veamos cada una de ellas en detalle. En la primera aparece un león con 2 alas de águila y justo a su lado colocaron a Nabucodonosor. Aquí los reformadores dejaron un mensaje claro de que este león con alas representaba a Babilonia. Al lado opuesto vemos la otra bestia, es un oso, con 3 costillas en su boca, y a su lado colocaron a Ciro el Grande. De esta manera dicen los reformadores que esta bestia representa a los medos y los persas. Si nos vamos hacia el otro pórtico, allí vemos la bestia del leopardo con 4 cabezas. Y a su lado colocaron a Alejandro Magno, así que aquí dicen que este representa a Grecia. Por último, al lado de la bestia terrible con 10 cuernos y otro cuerno entre los 10, colocaron a Julio César. Así que, sin equivocación, ellos dicen que representan a Roma. Acerca del cuerno pequeño, lo representaron con ojos y boca, tal como lo describe la Biblia.
Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y si vemos en el versículo 25, dice que éste hablaba contra el Altísimo. Así que los reformadores dicen allí que este representa al anticristo. Ahora, ¿qué representan esos 3 cuernos que fueron arrancados de sus raíces? Bien, hubo 3 poderes que gobernaron en Roma que previnieron que la iglesia de Roma asumiera poder político. Era una iglesia. Una mujer representa una iglesia. Era una mujer, mas no un cuerno, pues un cuerno representa poder político. Así que cuando estos 3 poderes fueron erradicados, que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos, el último poder que gobernó Roma fue el de los ostrogodos. Ellos gobernaban sobre Roma, así que el papado no pudo haber asumido poder político. Pero con la ayuda de los emperadores del Oriente, estos 3 fueron erradicados. El registro histórico dice que los ostrogodos tenían una forma de pensar muy diferente, que mantenían una ideología arriana y no católica en su entendimiento de la divinidad. Y esto es lo que los libros de historia dicen, pero claro está que la historia solo permite relatar todo a través del lente de los teólogos de la Iglesia romana, porque todos sus escritos originales fueron destruidos. Sin embargo, 3 reinos tuvieron que ser desarraigados antes de que Roma subiera no solo a la silla eclesiástica, sino también a la silla política que el emperador había ocupado en Roma y que ahora estaba vacante. Aparte de esto, se apoderó del título que había pertenecido a los Césares, Pontifex Maximus. Hay una fecha que tenemos para ese evento, la cual veremos más adelante. Si vamos a Europa hoy y les preguntamos a los alemanes modernos acerca de estos monumentos, ¿qué es este monumento que ha estado ahí por 400 años? ¿Qué representa o de qué testifica? Encontramos una ignorancia sorprendente, así que nos tomamos la molestia de salir y preguntar a mucha gente. ¿Qué significa eso? Le preguntamos a personas de diferentes edades, géneros, clases sociales, niveles de educación y profesiones acerca de ese monumento sobre el pórtico de la Casa de Gobierno. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa esta bestia? ¿Qué son esos cuernos? ¿Sabe usted o tiene una idea de qué representan esas figuras allá arriba? Y esto es lo que ellos respondieron. ¿Sabe usted, tiene alguna idea de lo que esas 2 esculturas representan? Yo no sé qué significan, en realidad no sé. Yo no sé qué significan, en realidad no sé qué significan. Yo nunca he leído la Biblia, yo soy protestante. ¿Eres protestante y nunca has leído la Biblia? ¿La has leído tú? Uno no lee la Biblia, uno sabe la Biblia. ¿Uno no lee la Biblia? No es un libro que uno lee, uno no sabe cómo termina. ¿Podrían quizás ustedes decirme qué significa esa escultura? ¿Tienen una idea qué significa o qué representa? No, no puedo ni imaginármelo. ¿Qué puede significar eso? Los niños también pueden responder. Esas figuras sobre el pórtico, los animales detrás de ellos, ¿también qué podrían significar? ¿Has oído algo acerca de esto en tu escuela? Quizás en clase de historia o en instrucción religiosa. En realidad no. ¿Nada? ¿Y tú, papá? Yo tampoco sé, así como tan de repente. ¿Es usted un ciudadano de Nuremberg? Sí, en realidad vivo aquí desde 1949. ¿Qué significan esas figuras sobre el pórtico de la Casa de Gobierno de Nuremberg? Honestamente, nunca me he detenido a pensar acerca de ellas. Pareciera que dan una impresión como de algo marítimo.
Quizás Neptuno. Ah, me deja loco. ¿No se las explicaron en la escuela alguna vez? No, nunca. Ni siquiera en la escuela. Usted es un maestro de Nuremberg. ¿Y ustedes, caballeros, no tienen una idea? ¿Han oído algo en la escuela o en las guías turísticas, en excursiones? ¿Usted tiene una idea? Idea. Si fuera algo bueno, debería decir algo al respecto allí. ¿Es del siglo XVI? No, de los 1600. Oh, error. ¿Tiene algo que ver con Venecia? Continúe. ¿Es acaso León veneciano? ¿Es usted maestro? ¿Sí? ¿Qué materia enseña? Soy profesor de bachillerato. ¿Nadie se lo ha explicado nunca, ni en una excursión por la ciudad? ¿Nunca lo hacen? Bueno, hace 20 años que yo hice eso en la universidad y no recuerdo si alguna vez este tema fue traído a colación. Ahora sí que me has preguntado algo que tengo que dejar pasar por alto. ¿No has oído acerca de este monumento ni en tus excursiones? Sí, seguramente, pero se me olvidó. ¿En las excursiones de la ciudad se te ha mencionado qué significan esas figuras sobre el pórtico de la Casa de Gobierno? No sé, no que yo recuerde. ¿Estás tú específicamente encargado de las mazmorras? Sí. ¿Es usted de Nuremberg? Sí. ¿Ha observado usted allí sobre el pórtico de nuestra Casa de Gobierno? ¿Qué significan esas figuras? No puedo decir qué son todas esas figuras. No puedo decir qué son todas esas figuras. Esta es parcialmente el águila rica. Esta es otra cresta, pero no la cresta de la ciudad de Nuremberg. Sí. ¿Y los animales y las figuras? ¿Las conoce usted? No. Nadie supo, nadie, ni maestros, ni ancianos, ni jóvenes, ni niños, nadie supo. Nadie tenía ni una idea de lo que era. Y lo más sorprendente es que el penúltimo individuo era el guía entrenado para las excursiones a la Casa de Gobierno. Nosotros tocamos a la puerta y pedimos información. Nos dieron al guía, quien lleva a la gente y les muestra las celdas de la prisión donde están los objetos de tortura que utilizó la iglesia en la Edad Media. Y le preguntamos qué significaban esas figuras. Y él no tenía ni idea. Nadie tenía ni una idea. Así que quizás la gente debería estudiar este tema de nuevo. Vayamos a los escritos de Grattan Guinness de la Iglesia de Inglaterra, el romanismo y la reforma, y preguntémosle qué creía la Iglesia de Inglaterra hace 120 años. Hay 3 grupos definidos de profecías acerca del surgimiento, el carácter, las obras y la caída del romanismo. El primer grupo se encuentra en el libro de Daniel, el segundo en las epístolas de Pablo y el tercero en las cartas y el Apocalipsis de Juan. Y ninguno de estos 3 es completo por sí solo. Únicamente al combinar sus características independientes obtenemos un cuadro perfecto. Y luego explica, Daniel nos presenta las características del aspecto político. El apóstol Pablo nos presenta las características eclesiásticas. Y Juan, en Apocalipsis y Revelación, presenta la combinación de ambos. Daniel 7:8, última parte, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así que, ¿cómo explica él esto? Así lo creía la Iglesia de Inglaterra. El poder simbolizado por el orgullo inteligente blasfemo, con apariencia de cabeza, cuerno pequeño de la bestia romana. A él, Juan, le dedica por lo contrario la mayor parte de la profecía, y yo debo ahora pedirte que cuidadosamente notes los puntos que prueban, notes su terminología, que prueban que este cuerno es un símbolo o jeroglífico profético maravilloso del papado romano, quedándole tan exacto como una llave hecha para su cerradura, perfectamente en cada parte, al mismo tiempo que rehúsa absolutamente servir en cualquier otra. Estos primeros teólogos de la Iglesia de Inglaterra estaban bien seguros de sí mismos en cuanto a lo que creían y por qué lo creían. Entonces surge a la mente la pregunta, ¿por qué ninguno de los teólogos modernos
¿De esa misma iglesia creen ahora lo que creyeron estos en el comienzo? Luego dice, hagamos una comparación. El lugar de origen, dentro del marco del Cuarto Imperio, debe ser romano. El período de su origen, pronto después de la división del Imperio Romano en 10 reinos. Esto es él escribiendo esto, no yo. Es material de la Iglesia de Inglaterra. Su naturaleza, diferente de los otros reinos, aunque en algunos aspectos similar, era un cuerno, pero con ojos y boca. Sería un reino como el resto, una monarquía, pero sus reyes serían supervisores u obispos y profetas. Su carácter moral, arrogante, blasfemo, hablando grandezas contra el Altísimo. Su anarquía, reclamaría autoridad sobre los tiempos y las leyes. Su oposición a los santos sería un poder perseguidor, por tanto acabaría con los santos del Altísimo, quienes serían entregados en sus manos por un periodo de tiempo. Y ahora oigan esto, su duración. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 años. Fascinante. Así que estos reformadores no creían que estos tiempos eran literales, como encontramos ahora en la teología moderna, donde dicen que el anticristo vendrá por 3 años y medio literales. Ellos creían en el principio profético de día por año. Ahora, lo que es interesante en cuanto a este periodo de tiempo es que si no se usa, entonces la mayoría de las profecías bíblicas resultan no tener sentido. Hay un principio involucrado aquí, y ese principio debe ser aplicado uniformemente. Por ejemplo, si se toma la profecía de las 70 semanas que encontramos en Daniel 9, la cual sigue a la profecía de Daniel 8, en la que hay marcos de tiempo específicos, desde la salida del decreto de reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, vemos que tiene que ser una profecía de tiempo bien específico. Pues si se interpreta como tiempo literal, pasa a ser inservible. Mas si aplicamos el principio de día por año, nos lleva exactamente al Mesías Jesucristo. Así que es importante que se aplique este principio o la profecía no tendrá sentido. Y puedes hacer con ella lo que quieras. Vemos que los reformadores aplicaron bien el principio de día por año y llegaron a la conclusión de que tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo representan 1260 años. Ahora, ellos lo estaban interpretando mirando hacia el futuro. Nosotros tenemos la ventaja de poder mirar hacia el pasado y ver así lo que ya ha sucedido. Si estudiamos este periodo de tiempo, nos damos cuenta de que es un periodo de tiempo fascinante, pues el papado solo pudo haberse establecido con la caída de los ostrogodos, la cual tomó lugar en el año 538 después de Cristo. Y al sumarle 1260 años nos lleva al año 1798. ¿Qué pasó en 1798? Napoleón acabó con el poder político de Roma papal. No le quitó el poder eclesiástico, sino el poder político. Los estados papales fueron confiscados y el gobierno secular fue establecido en Italia. Así que desde 538 hasta 1798, Roma gobernó como un cuerno y como una mujer, una iglesia. Por consiguiente, Roma ejerció un poder político por exactamente 1260 años y entonces lo perdió. Su caída sufriría la pérdida de su dominio antes de ser destruida y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Daniel 7:26. Luego él escribe, todos estos coinciden en la Roma papal, el lenguaje latín de César. Es la única iglesia cuyo nombre ha procedido de una ciudad. El papado, he aquí, cumple con la primera condición. Durante el tiempo que los 10 reinos se estaban formando, el cuerno pequeño creció en sincronía con los reinos góticos. Este fue entonces el pensar de los reformadores. Luego él dice, bien, ese es el resumen de Daniel. El de Pablo, dice él, consiste de 2 partes. La primera nos da un vistazo general a una apostasía, una gran apostasía. La segunda es un cuadro cuidadosamente dibujado del poder con el cual esa apostasía sería encabezada. Luego él cita las Escrituras. De entre vosotros mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas. Pablo, le estás hablando muy bien a la iglesia cristiana. ¿Qué está diciendo? ¿Será un poder pagano o será un poder cristiano?
Debe ser un poder cristiano, pues surge de entre las filas de la cristiandad, de acuerdo con la profecía. De manera que el futurismo, el cual proclama que el anticristo saldrá fuera de las filas del cristianismo, tampoco puede estar en lo correcto. Y luego Pablo dice en 1 de Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y tendrán provisiones respecto al alimento, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, en qué comer, qué no comer, para que en acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y luego el teólogo dice, esto no es solo una predicción de que habrá una apostasía o un declinar, sino también más información sobre la fe de la iglesia cristiana y una descripción de su origen y carácter. Su origen sería satánico, sus doctrinas serían doctrinas de diablos o demonios, asumiría autoridad y haría cumplir leyes y prohibiciones, entre ellas una muy prominente, la prohibición del matrimonio. Interesante. Bueno, ¿qué iglesia prohíbe a sus dirigentes, a sus sacerdotes, monjas y monjes contraer matrimonio? La Iglesia Católica Romana. Así que prominente entre estas sería la prohibición del matrimonio. El matrimonio, el cual es una ordenanza divina, sería prohibido. Y carnes, alimentos que fueron creados para ser recibidos con acción de gracias, serían prohibidos. Carnes en la Biblia equivale a alimentos, así que sustituiría la verdadera santidad de corazón por religiosidad externa y sacrificios autoimpuestos, hablando mentiras e hipocresías, teniendo la conciencia cauterizada. Bien, Roma fue quien introdujo periodos específicos de ayuno que hasta hoy son guardados. Un ejemplo de ello es la Cuaresma. Así que había prohibiciones en lo que se ha de comer y cuándo se debe comer, y los ayunos eran prescritos. Bueno, aquí se describe exactamente lo que Roma ha hecho. Este aspecto de la falta de profesión reaparece en la profecía similar de 2 Timoteo 3:5, concerniente a los días del fin, en la cual se describen los instigadores y seguidores de la apostasía como hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Así que él escribe, esos hombres no serán oponentes francos a la piedad, sino que por el contrario pretenderán ser grandes profesos. Así que será una forma muy engañosa en la que se conducirán. Luego él dice, Pablo no indica específicamente en esta profecía cuánto duraría, solo fija 2 límites. Él dice que la apostasía ya estaba en desarrollo y no sería destruida hasta el advenimiento. Las descripciones de Pablo acerca de la cronología del anticristo revelan cuándo surgiría después de la caída de Roma y que se mantendría hasta el advenimiento. Porque él previno a la iglesia temprana de que había un poder que lo detenía, el cual tenía que ser removido. Ahora los teólogos modernos dicen que se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Pero ¿cómo se remueve el Espíritu Santo? Eso no tiene ningún sentido. Todos los padres de la iglesia temprana proclamaron que el poder que los detenía era la Roma pagana, la cual les impedía adquirir poder político. Así que cuando la Roma pagana fuera removida, entonces aparecería. La apostasía ya se estaba desarrollando en los tiempos de Pablo. Y este era el período de Roma, no de Grecia. Además, Pablo se refiere al futuro, no al pasado. No, entonces no puede ser Antíoco Epifanio IV de los griegos. Lo que me sorprende es que algunas iglesias enseñan ambas teologías. Sus teólogos están entrenados en preterismo, en otras palabras, que el anticristo fue Antíoco. Pero como el futurismo es la norma popular de hoy, ellos en realidad predican futurismo a sus congregaciones. Pero perdónenme, ¿cómo puede el anticristo estar en el pasado y en el futuro al mismo tiempo? Muy confuso. Pablo dice que ya se estaba desarrollando. Probablemente inició su desarrollo con Simón el Mago, quien pensó que podía comprar el Espíritu Santo.
Así que la apostasía ya se estaba desarrollando y no sería destruida hasta el advenimiento. Las características de la cronología del anticristo descritas por Pablo revelan cuándo se levantaría después de la caída de Roma y que existiría hasta la segunda venida y entonces sería destruida. Así que Pablo tenía exactamente la misma línea de tiempo, aunque no da un perfil profético como lo hace Daniel. Él se sienta en el templo de Dios. Bueno, la teología moderna dice que cuando el anticristo aparezca, después del rapto secreto de la iglesia, entonces tiene que ir a sentarse en el templo y como el templo ha sido destruido, obviamente tiene que ser reconstruido. Esa es la teología moderna. Ahora veamos qué creían los reformadores. El rostro del hombre de pecado es el rostro del apóstol falso, el rostro sombrío de Judas, escrito sobre la pared del templo, hijo de perdición, el hombre de pecado es tal como fue Judas, un enemigo secreto haciéndose pasar por amigo. Porque la expresión hijo de perdición se utiliza solo 2 veces en la Biblia, una vez para Judas, la otra para el anticristo, de manera que deben tener características similares. Los reformadores entendieron esto. Así que el hombre de pecado es un Judas, un enemigo secreto que aparenta ser un amigo cercano, sin embargo un enemigo fatal, quien traiciona con un beso y un salve maestro. Observen el lugar que ocupa el hombre de pecado, el templo o la casa de Dios. Y los reformadores dijeron, eso no es y no puede ser ningún templo judío. Esto es exactamente lo opuesto de la teología moderna. No puede ser. ¿Por qué dijeron esto? Bueno, ellos lo explican. Pablo, quien usa esta expresión en su cuadro profético del romanismo, lo emplea en ambos libros, en Corintios y en Efesios, al referirse a la iglesia cristiana. En la segunda epístola a los Corintios, al escribirle a cristianos gentiles, y dice, vosotros sois el templo de Dios viviente. Y a los Efesios les dice, vosotros sois un santo templo, una habitación de Dios a través del Espíritu. Bien, para Pablo, la iglesia es el templo. Así que el templo de Dios era la iglesia de Cristo. Este es el templo en el cual su ojo profético vio sentado al hombre de pecado. No es una persona en un templo de piedra, sino un poder en la iglesia cristiana. Esto, teológicamente hablando, es un argumento bien sólido. Y la teología moderna no tiene nada que pueda compararse con esta teología basada en la Biblia. Bueno, cuando ellos hablan del trono, sillas, el trono, al observar el puesto del hombre de pecado, notemos la expresión se sienta. Yo creo que estos reformadores en verdad estudiaron la palabra de Dios y sacaron sus conclusiones basados en el estudio de la Biblia. Y conectado a esto, sillas, expresión que en el original solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces cuando se refiere a aquellos cambistas que vendían palomas que convirtieron el templo en cueva de ladrones. Y una vez en la frase, los fariseos se sientan en las sillas de Moisés, que se origina del griego katizo, y de esa palabra katizo viene la palabra catedral, la silla del obispo, y también la expresión ex cátedra, como cuando se dice que el Papa habla ex cátedra o desde su silla oficialmente. Allí, desde su posición exaltada en la catedral y afirmando ser el representante de Dios, el hombre de pecado actuaría y habitaría como vicario de Dios, pero en realidad enemigo de Cristo, minando su autoridad, aboliendo sus leyes y oprimiendo a su pueblo. Esta es la teología de la Iglesia de Inglaterra, hace 120 años. Luego él compara a Pablo y a Daniel. No tenemos que leerlo todo, solo los puntos claves. Ojos, supervisor, boca, maestro eclesiástico. Ambos dicen que es un poder romano. Pablo dice que pertenece al tiempo de Roma y nos da un marco de tiempo. Llegará con la caída de Roma y existirá hasta el final del tiempo, el cual es el mismo marco de tiempo dado por Daniel. Además, ambos dicen que tiene el mismo punto de origen cronológico. Según ellos, se levantará a la caída del antiguo imperio romano unido. Por lo tanto, Pablo y Daniel están en armonía. Ambos dicen que se exaltaría contra Dios. Daniel menciona las palabras orgullosas y los dichos blasfemos del cuerno pequeño, y Pablo habla de sus actos y dice que es el hombre de pecado,
exhibiéndose como si fuera divino, lo cual es una blasfemia. Y los dos comienzan como pequeños y se hacen grandes, poderes circunspectos que se desarrollan gradualmente para influenciar al otro y hacerse más fuerte. Y ambos aseveran ser maestros de hombres. El pequeño cuerno de Daniel tiene ojos como los ojos de un obispo o supervisor. El significado de la palabra obispo es supervisor, y que tendría una boca, por lo que sería un maestro eclesiástico. Y Pablo le asigna una eminencia eclesiástica, una posición de orgullo en la iglesia de Dios. Y ambos son perseguidores. Pablo y Daniel están de acuerdo en esto. Daniel dice, el cuerno pequeño es un poder perseguidor quebrantando a los santos. Y Pablo habla del hombre de pecado como en oposición y lo llama el hombre sin ley. En resumen, ambos dicen que los dos están en el mismo lugar, Roma, en el mismo periodo, desde el siglo VI hasta la segunda venida de Cristo. El mismo carácter malévolo, exaltación propia. Los dos crecen gradualmente de poderes débiles a poderosos y los dos sufren el mismo fin, serán destruidos. Pablo dice que será destruido por el brillo de la venida del Señor. Así que estas semejanzas son tan importantes, tan numerosas y tan exactas, que prueban sin dejar lugar a dudas que el poder perseguidor que se exalta a sí mismo, predicho por Daniel, y este hombre de pecado anunciado por Pablo, es el mismísimo poder. Y aún los romanistas lo llaman el poder al cual Pablo se refiere como el anticristo, pero ellos no se lo aplican a ellos mismos. Así que esto es lo que creían los reformadores. Ahora, ¿solamente creía esto la Iglesia de Inglaterra? No. Todos los reformadores lo creían y todos usaron las mismas escrituras y los mismos argumentos. Pero verifiquémoslo. Démosle una mirada a algunos reformadores luteranos. Vamos a remontarnos al pasado, al tiempo cuando Lutero y Melanchthon encabezaron la lucha de enseñar esta verdad recién descubierta. Amstorff es un individuo fascinante y fue amigo personal de Martín Lutero. Lutero dijo, mi alma haya descanso en mi apreciado Amstorff. No solo eso, Amstorff fue quien escribió el prefacio para Table Talk, conversaciones de sobremesa. Él es quien reunió información para este famoso libro, Conversaciones alrededor de la mesa, acerca de lo dicho por Lutero, y él escribió, él, el anticristo, será revelado y llegará a la nada antes del día final, para que todo hombre comprenda y reconozca que el Papa es el verdadero anticristo y no el vicario de Cristo. Una declaración bastante enfática. De allí que aquellos que consideran al Papa y a sus obispos como pastores y obispos cristianos están en un gran error, pero mucho más aquellos que piensan que los turcos son el anticristo. Esto es muy interesante, pues hoy hay muchos que dicen que el Islam es el anticristo. No, Islam ya existía en el tiempo de los reformadores y aún más ya eran considerados una gran amenaza o se les percibía como una gran amenaza. Esta es la opinión de los reformadores. ¿Por qué dice él que los turcos no pueden ser el anticristo? Él dice, porque los turcos gobiernan fuera de la iglesia y no se sientan en el lugar santo, y tampoco buscan llevar el nombre de Cristo, sino que abiertamente son antagonistas de Cristo y su iglesia. Esto no necesita ser revelado, pues es claro y evidente que persiguen a los cristianos abiertamente y no como lo hace el Papa, quien lo hace secretamente y bajo el manto de religiosidad. Esta gente tenía lógica, ellos pensaron muy bien esto, y si lees lo que decía Martín Lutero acerca del Islam, por ejemplo, es absoluta y totalmente claro que ellos hicieron una distinción diáfana entre el anticristo y el Islam. Entre otros grandes reformadores luteranos está o fue Jorge Nigrinus. Y él tuvo una discusión con los jesuitas porque los jesuitas estaban propagando una nueva teología. Y fueron los jesuitas los que inventaron el preterismo y el futurismo. Pues fueron Luis de Alcázar y Francisco Rivera, los dos jesuitas que formaron la idea de que Antíoco Epifanio IV era el anticristo. O que sería un anticristo en el futuro, el que gobernaría por 3 años y medio literales. Así que Jorge Nigrinus entabló una discusión con los jesuitas y afirmó: los jesuitas dicen y afirman estar gravemente ofendidos y han tomado mis declaraciones como un insulto y una blasfemia
al marcar al papado como el anticristo del cual Daniel, Pablo, Pedro e inclusive Cristo profetizaron. Sin embargo, esto es tan cierto como que Jesús es el Mesías. Así que estaban bien convencidos de lo que creían. Y yo estoy dispuesto a probarlo, aún con su propia definición de la palabra anticristo. Él dice, estos jesuitas además sostienen que el papado no puede ser el anticristo, pues el papado ha existido por siglos, y que se supone que el anticristo reinará solo por 3 años y medio. Pero nadie duda hoy que Daniel habló de día por año, y no de días literales. Los períodos proféticos de los 42 meses, los 1260 días, y el tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo son proféticos. Y de acuerdo con Ezequiel capítulo 4, un día debe contar por un año. Así que en el mejor de los casos, dice que quizás podemos tomar a Antíoco como un tipo, pero ciertamente él no es el anticristo. Bueno, aquí estamos hablando de día por año. Esto era teología de la Reforma. Otro de los reformadores, David Caistrus, el último de los padres de la Iglesia luterana, dijo, el Señor mismo le reveló a Daniel el tiempo que durarían los 4 reinos mundiales y cuánto tiempo duraría el cuerno pequeño, y entonces usa a Pablo como referencia. Este cuerno pequeño también es descrito por Pablo en 2 Tesalonicenses 2, donde se nos dice que este poder anticristiano, el papado, sería completamente revelado justo antes de que tomara lugar el juicio. Hoy sabemos que las 4 monarquías hace mucho tiempo que pasaron a la historia. También sabemos que la bestia de 2 cuernos mencionada en Apocalipsis 13, la cual se refiere al mismo poder, no puede durar mucho más tiempo. Así que estamos forzados a concluir que el día del juicio no está muy lejano. Esta misma idea se transmite en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 8, donde el anticristo romano es mencionado nuevamente. La mayoría de las otras señales se han cumplido ya, aquellas a las cuales se refirió nuestro Salvador en Mateo 24. Todos estos reformadores, y si tomamos también a los calvinistas, encontramos lo mismo. Algunas personas nos consideran muy severos cuando llamamos al pontífice romano anticristo, pero los que son de esa opinión no consideran que los mismos cargos de presunción fueron dados contra Pablo mismo, de quien hablamos y cuyo lenguaje hemos adoptado. Y luego cita Pablo, brevemente les demostraré que las palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses 2 es imposible darles otra interpretación en la que no sean aplicadas al papado. Así que Juan Calvino creyó que el anticristo era el papado. Juan Knox, el que llevó el evangelio a Escocia, él dijo, él es el verdadero anticristo y el hijo de perdición de quien Pablo escribió. Thomas Cranmer, el que una vez fue católico y luego arzobispo protestante de Canterbury, quien fue hecho mártir por su fe, dice, acerca de lo que se dice que Roma es la sede del anticristo y que el Papa mismo es el anticristo, yo puedo probar lo mismo por medio de muchos otros escritos, antiguos escritores y fuertes razones. Roger Williams, el primer pastor bautista en los Estados Unidos, dice exactamente lo mismo. Se sienta en el templo de Dios y pretende ser Dios y cambia los tiempos y las leyes. Y no tenemos que ir a uno de los teólogos de la Iglesia Bautista. Veamos lo que la Iglesia Bautista entera declara en la Confesión Bautista. Que el Papa de Roma es ese hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta a sí mismo en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, y a quien el Señor destruirá con el brillo de su venida. Esto es lo que dice la Confesión de los Bautistas. Por lo tanto, me sorprende en gran manera que los teólogos bautistas de hoy visiten a Roma y busquen reunificarse con Roma, cuando su propia confesión dice lo que solían creer. ¿Y qué del resto del mundo cristiano? Bueno, la Confesión de Westminster no anda con rodeos al respecto. No hay ninguna otra cabeza de la Iglesia excepto el Señor Jesucristo. Tampoco puede el Papa de Roma en ningún sentido encabezarla. Por lo contrario, es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta a sí mismo en la Iglesia contra Cristo y todo lo que se llama Dios. Este era el punto de vista de los protestantes, y si progresamos en la historia hasta el tiempo de Wesley y la fundación de la Iglesia Metodista, entonces encontramos que Wesley escribe. Él es, hablando del papado, en un sentido enfático, el hombre de pecado, lo llama el hijo de perdición, y que él está siendo adorado, reclamando un poder que no le pertenece. Todos los reformadores creyeron esto, y probablemente uno de los predicadores más grandes de la historia, Charles Spurgeon, dijo, es un deber ineludible de cada cristiano el orar en contra del anticristo. Y agrega, y ningún hombre en su sano juicio debe tener ninguna duda. Si no es el papado de la Iglesia de Roma, nada en este mundo puede ser llamado por ese nombre.
Es ese o ninguno. Si se levantara una protesta pública a causa del anticristo, ciertamente pondríamos esta iglesia bajo sospecha y no podría evadirlo, pues le queda exactamente la descripción. Le tengo malas noticias a Charles Spurgeon. Seguramente se está revolcando en su tumba, pues su iglesia ya no cree lo que él enseñó. Todos regresaron en el movimiento ecuménico a tomarse de la mano con Roma. Él escribió: el papado es contrario al Evangelio de Cristo y es el anticristo. Luego da las razones para ello. Debería ser la oración diaria de todo creyente que él sea lanzado como piedra de molino en lo profundo de las aguas y por Cristo. Porque hiere a Cristo, pues roba a Cristo de su gloria, porque coloca eficacia sacramental en lugar de su expiación y levanta en alto un pedazo de pan en lugar del Salvador. Y asperja unas cuantas gotas de agua en lugar del Espíritu Santo y coloca a un hombre tan falible como nosotros como vicario de Cristo. Y luego lo suaviza diciendo: si oramos en contra de él, es porque él está en contra de él. Debemos amar a las personas, aunque odiemos sus errores. Debemos amar sus almas, aunque aborrezcamos y detestemos sus dogmas, y el aliento de nuestras oraciones será endulzado, pues alzaremos nuestros rostros hacia Cristo cuando oremos. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es: si lo que los reformadores creyeron es bíblico, si es sana exégesis de lo que la Biblia enseña, entonces lo que los teólogos de hoy enseñan debe estar errado. Y si es error, ¿por qué lo acepta la gente? Ahora quiero llevarnos al castillo de Wartburg, donde Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento. Por supuesto que se encontraba en territorio católico, todo el estado era católico. Pero ha sido hermosamente renovado por nada menos que la Alemania comunista del Este. Y así es como se veía. Aquí están todos los relieves de San Francisco, Santa Elizabeth y todos esos santos. Y cuando estuve allí hace algunos años, resultó que justo era la fiesta de Santa Elizabeth, quien fue una santa católica del siglo VIII, y tenían un concierto ahí en Wartburg. Por supuesto que el Wartburg ha sido restaurado a toda su gloria católica con todos sus mosaicos. Y todos los mosaicos en el Wartburg hablan de esta santa en particular, Santa Elizabeth. Así que mientras el guía nos dirigía por el lugar, él hablaba bastante acerca de Santa Elizabeth. A la entrada, donde se paga la excursión, tienen postales representando a Santa Elizabeth con gente postrándose ante ella. En contraste, se ve a Martín Lutero, representado como el borracho tomando cerveza. Esto es porque el Papa inicialmente llamó a Lutero el monje borrachín. Pero Martín Lutero dejó la bebida cuando él se convirtió a la verdad bíblica. Así que esta es una representación muy falsa. Entonces Martín Lutero es representado como el borracho y Elizabeth como la santa. A Martín Lutero también lo representan haciendo inscripciones en grafito que dicen: aquí estoy pintando y no puedo hacer otra cosa. Burlándose de su famoso discurso cuando dijo: heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo, afirmando así públicamente su posición acerca de la palabra de Dios. Vemos que hoy hay una atmósfera de ironía y burla en lo que se refiere a Martín Lutero, pero es muy diferente con Elizabeth, la gran santa. A ella la rodean de santidad y puedes tocar su anillo y ser bendecido. Mientras el guía nos llevaba por el Wartburg, había un buen número de personas en nuestro grupo. Y nos estábamos irritando más y más porque todo lo que oíamos era sobre esta gran Elizabeth. Había un caballero allí cerca de mí que estaba vestido de cuero y tenía un casco de moto en su mano, así que obviamente había llegado en moto hasta ese lugar. Él se disgustó mucho y eventualmente le gritó al guía diciendo: perdone, pero soy un pastor luterano y vine aquí para ver dónde Martín Lutero tradujo la Biblia. No vine a oír acerca de ninguna santa. El guía se mantuvo perfectamente calmado y dijo: lo siento mucho, pero las habitaciones de Martín Lutero no son parte de la excursión. A lo que yo dije: ¿perdón? Y el guía explotó.
Ahora, yo lo había juzgado por su vestimenta, pero cuando oí que era un pastor luterano y que ahora estaba protestando, me uní a él en la protesta, diciendo: yo también he venido desde el otro extremo de la tierra, desde el sur de África, y también quiero ver dónde Martín Lutero tradujo la Biblia. Y el guía respondió: no es parte de la excursión y ustedes no van a ir allá. Y yo le dije: bueno, pues nosotros protestamos y queremos hacer pública nuestra queja. ¿Dónde está la oficina? Queremos protestar. Y procedimos a hacerlo dirigiéndonos hacia la oficina y tocamos la puerta. Nos atendieron y dijimos: nosotros queremos ir a donde Martín Lutero tradujo la Biblia. Nos contestaron: el lugar está cerrado con llave. A lo que contestamos: bueno, ábralo, y además queremos denunciar oficialmente que esto es un lugar enteramente católico y donde ni siquiera se menciona la Reforma, a menos que sea para hacerlo para burla. Por esto queremos protestar. Si van a mostrar un lado, deben mostrar el otro, o de otra manera no es justo. Bien, eventualmente, y a regañadientes, fueron y abrieron la puerta. Aquí pueden ver la puerta y la dama abriéndola. Entramos y así es como se ve. Aquí hay una pequeña réplica del escritorio donde se sentó Martín Lutero. Es exactamente como era en aquel tiempo. Aquí vemos la vértebra de ballena y es la original que Martín Lutero usaba de escabel. Lo que más me impactó cuando vi todo esto fue su sencillez, en contraste con los mosaicos y el oro y el brillo que rodeaba a los santos. Y aquí en este ambiente simple nació el regalo más grande que los seres humanos podíamos recibir. Y las puertas están cerradas, no se supone que nadie entre allí. Si vamos a otros museos, vemos que están muy pobremente abastecidos en lo que se refiere a la Reforma. Aquí vemos un cartel mostrando la casa donde vivió Lutero en Eisenach. Y aquí está este otro pequeño museo donde casi no se ve nada en exhibición, pero el pueblo es exactamente como se veía en el tiempo de Lutero. Otro aspecto interesante es que cuando viajas por esa área, se ve que cuando Dios suscitó la Reforma, no solo corrigió la teología, también corrigió el estilo de culto. Pues los grandes compositores tales como Haydn, Handel, Bach y todos los demás estaban allí agregando sus talentos. Y por la primera vez, en vez de los cantos gregorianos con sus notas monótonas y repetitivas, himnos reales de alabanza fueron creados. La Reforma se paró sobre una base firme y Martín Lutero escribió su famoso himno, Castillo Fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y fiel escudo. Pero ¿dónde está esa historia y dónde está esa información hoy? Grabado en las mismas paredes de la iglesia donde predicó Lutero, también hay verdadero grafito, y algunos de ellos son bastante horrorosos. Básicamente dicen: lo que se está enseñando adentro se puede comparar con el vómito. Ahí es donde la Reforma se encuentra hoy. La gente no tiene ninguna idea de lo que enseñaron los reformadores. Lo dejaron entallado en piedra y nadie sabe lo que dice. Nadie sabe lo que ellos creyeron. Ellos contendieron con los jesuitas acerca de la teología y les ganaron en cada nivel, usando las escrituras. Hoy por hoy, todo el mundo cree la teología jesuita y no cree en la teología de la Reforma. Es una triste realidad. Mateo 24, 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Si los teólogos modernos están equivocados, entonces esta es la más grande decepción que se le ha perpetrado al ser humano. En la próxima cátedra veremos algunos de los asuntos más importantes que afectan al ser humano hoy y las decisiones que debemos tomar para determinar si estamos con el rebaño de Jesucristo
o con el otro rebaño. Que Dios nos bendiga mientras contemplamos estas cuestiones. Oremos. Padre Celestial, los reformadores tenían bien claro lo que creían. Su fe estaba basada en la Biblia, cimentada en las Escrituras. Te ruego que los hombres y las mujeres de hoy tomen las Escrituras nuevamente en sus manos y que las estudien para verificar lo que enseñaron los reformadores. Y así puedan comprobar por sí mismos que estas cosas son así. Danos valor para vivir de acuerdo con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.